¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual por eventuales delitos tributarios de cohecho y soborno, la Fiscalía anunció que va a abrir de oficio una investigación en contra del presidente Sebastián Piñera, esto por la compraventa de la minera Dominga. La jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público aseguró que existen nuevos antecedentes que fundamentan esta decisión. El mandatario, por su parte, respondió durante la tarde y aseguró que tiene confianza en que se va a confirmar su total inocencia. De todo esto nos cuenta más Marian Basso. El fiscal nacional ha decidido abrir una investigación penal por los hechos asociados a la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente de la República. Decisión de la Fiscalía a 5 días de la revelación de los Pandora Papers, investigación periodística que reveló que el presidente Piñera y su familia, junto a la de su amigo Carlos Alberto Delano, concretaron la millonaria compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en su primer gobierno, pactada a fines de 2010, hecho que según Sebastián Piñera era de conocimiento público y por el cual la justicia ya se había pronunciado en 2017, cuando fue investigado por este caso, como aseguró durante esta tarde cuando en La Moneda se refirió a la decisión del Ministerio Público. No compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada. Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su unidad anticorrupción, tiene un parecer distinto. No todos los antecedentes revelados en el reportaje eran conocidos. Es más, aseguró que esos nuevos antecedentes no se indagaron en su momento y por esto determinó la apertura de una investigación penal en su contra. Los hechos actuales que nosotros estimamos deben ser investigados corresponden a la compraventa de la minera Dominga. El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir a su pregunta que efectivamente ese es un antecedente nuevo. Antes de las declaraciones del mandatario, La Moneda aseguró vía comunicado que les resultaba difícil comprender la decisión del Ministerio Público. En el texto reiteraron que para el gobierno los hechos no constituyen delito y que los antecedentes fueron presentados e investigados en su momento. Como presidente de Chile, nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga. Según el informe de la Unidad Anticorrupción, los hechos relacionados a la compraventa de Minera Dominga no estuvieron expresamente incluidos en la investigación de 2017 en contra de Sebastián Piñera, que terminó con su sobreseimiento, causa investigada por el exfiscal Manuel Guerra, quien por esos días anunció la determinación. No tenemos una información reservada de la cual haya tenido conocimiento el expresidente Piñera que haya servido de base para las inversiones de Exalmar, y tampoco vemos lo mismo en Dominga. Da cuenta de una investigación insuficiente realizada durante el año 2017 por cuanto existían indicios de este contrato para poder haber analizado ya en el año 2017 si estábamos aquí en presencia de un delito de negociación incompatible o de un posible cohecho. Justamente ese es uno de los delitos que investigará la Fiscalía, pero no es el único. Podrían revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios. Evidentemente que el pago del precio podría constituir la coima. Por cohecho llegamos a una pena de unos 5 años. Para investigar el caso, la Fiscalía designó a Claudia Peribancic, fiscal regional de Valparaíso, quien determinará las diligencias a realizar en el caso contra el presidente Piñera. Esta fiscal trabajará, por supuesto, con la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso. Estamos a la espera ahora de poder revisar los antecedentes y esperamos decretar las primeras diligencias durante los días de la próxima semana. En su defensa, vía comunicado, el gobierno señaló que el presidente no tiene ni nunca ha tenido participación alguna en la gestión de la sociedad que vendió ni en la venta de Minera Dominga. La justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia. Como presidente de Chile, he tenido un solo objetivo: ser un buen presidente, al servicio de todas las chilenas y chilenos. Indagación que se inicia y que complica a Sebastián Piñera. Investigación que por ahora no tiene plazo y que deja al mandatario en una incómoda posición en la última etapa de su gobierno.
Bueno, ¿y qué efectos provocó la decisión de la Fiscalía en el Congreso? Los parlamentarios que allí promueven una acusación constitucional en contra del mandatario aseguraron que hoy esta acción tomó más fuerza. Sin embargo, y esto es lo llamativo, existen diputados oficialistas que aseguraron que la acción debe ser estudiada y no la rechazaron de plano. Esto confirma que los hechos eran de tal gravedad que ameritaban una acusación constitucional, que es la que vamos a presentar en los próximos días. Una investigación penal que se suma al juicio político al que la oposición buscará someter en los próximos días al presidente Sebastián Piñera. Con estos antecedentes, la acusación constitucional va a tomar mucha más fuerza. Porque claramente los antecedentes que se tuvieron en su momento o fueron insuficientes o no se conoció toda la verdad. Yo tengo la convicción que esta acusación constitucional la podemos presentar el día miércoles de la próxima semana. Una acusación constitucional que fue anunciada apenas 48 horas después del destape del denominado caso Pandora Papers, el mismo que vinculó al mandatario y su familia con la millonaria compraventa del bullado proyecto minero Dominga durante su primer periodo en La Moneda. Es una acusación basada en una falsedad que es única y totalmente hecho por razones políticas. Es querer manchar el traspaso pacífico del 11 de marzo del 2022. Pero en el propio oficialismo, tras la decisión comunicada por el Ministerio Público este viernes, algunos diputados mantienen el suspenso frente a una inminente votación en la Cámara, donde se requiere mayoría absoluta para aprobar la acusación, que de prosperar sería revisada por el Senado. Mi obligación, más que proteger a alguien en particular, es proteger el bien superior del país. Hemos sido especialmente cuidadosos a la hora de evaluar la acusación constitucional. Una acusación constitucional solamente busca desestabilizar y generar más caos en Chile, y es lo que no queremos. Parte del debate entre algunos juristas es que el millonario negocio realizado en un paraíso fiscal ocurrió en el primer mandato de Sebastián Piñera, por lo que la acusación estaría fuera del plazo que establece la Constitución. Pero para otros se abre el escenario porque la misma Carta Magna lo obliga a un estricto cumplimiento del principio de probidad. Una de las aristas del caso es si el presidente de la República ha respetado el fideicomiso ciego al cual está obligado en virtud del artículo 8 de la Constitución Política. Y la otra es que si el presidente de la República en el ejercicio del cargo de alguna manera incurrió en algún tipo de abuso de poder, que haya asegurado que se mantuvieran las condiciones que permitieran el desarrollo del proyecto, de este proyecto minero. Un tema que irrumpió justo en la recta final de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. La situación del gobierno es extremadamente grave. La mayoría del país ya tiene un juicio ético y moral sobre las conductas del presidente y sus negocios. Le hacemos un llamado al gobierno a colaborar y también a la izquierda a dejar de lado su aprovechamiento político. No puede ser que Chile sea noticia mundial producto de la sinvergüenzura de su presidente. Es hora de cambiar las cosas. Es impresentable. Debe irse el presidente. Hay un camino institucional para eso. Tenemos que ordenar Chile. El próximo miércoles sería presentada en el Congreso la acusación constitucional contra el presidente de la República. Una acción considerada por La Moneda como aprovechamiento político, porque la idea de la oposición es que sea votada en la Cámara justo antes de las elecciones presidenciales. Bueno, distintos medios del mundo colocaron en sus titulares o en sus pantallas la noticia de la investigación del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, no es el único mandatario de la región complicado por los Pandora Papers. La justicia chilena abre un proceso penal contra el presidente Sebastián Piñera. La Fiscalía de Chile abre investigación penal al presidente Sebastián Piñera por caso divulgado en los llamados papeles de Pandora. Esas han sido algunas de las reacciones de la prensa internacional ante el anuncio de la investigación que le hará la Fiscalía al presidente Sebastián Piñera. Desde Reino Unido hasta Argentina, la investigación se ha tomado las portadas de distintos medios, todos bajo un titular parecido. Fiscalía abre causa contra el presidente Piñera. La sensación cuando salen este tipo de cosas es que siempre hay un conflicto de intereses cuando los presidentes son además empresarios. En Argentina teníamos a Macri, en Ecuador, bueno, lo tienen ahora a Lasso, en Perú han tenido a Kuczynski. Impacto medioambiental. Aunque no es el único gobernante salpicado por los Pandora Papers, que han dejado en evidencia operaciones en paraísos fiscales por parte de 35 líderes mundiales y 330 funcionarios públicos. Se trata de más de 12 millones de documentos filtrados, que han complicado también a otros dos presidentes de América Latina.
Uno de ellos es el ecuatoriano Guillermo Lazo, quien se ha puesto a disposición para ser investigado. Invito a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el fin de que puedan hacerme las preguntas que estimen pertinentes sobre Pandora Papers. Una investigación que hoy ha colocado al mandatario chileno en las portadas del mundo, producto de las revelaciones de los Pandora Papers, cuyas páginas están complicando a figuras mundiales, que van desde monarcas a deportistas. 24 horas tuvo acceso a las imágenes del día del asesinato del sargento Francisco Benavides. Fueron estas las pruebas que usó la Fiscalía para la formalización de Matías y Heriberto Ancalaf, mientras su padre, Víctor Ancalaf, quedó en prisión preventiva. Registros hasta ahora desconocidos. Fíjale, urgente, se está yendo. Vamos, mando control, Dorado Gama, traslada al 4-4. Por favor, manténgame canal habilitado. El sargento Francisco Benavides agoniza sobre el carro de carabineros. Son casi las 4 de la tarde del 24 de mayo y tratan a toda velocidad de llegar al hospital. Urgente, se está yendo. Vamos, mando. Minutos antes había sido herido en la ruta Collipulli-San Andrés. 57, acá, clave 25. 57, clave 25. ¡Apura! ¿Dónde? ¿Allá? ¿Dónde está el auto? Justo donde está el auto. Un vehículo particular registra la ráfaga de disparos. Según las pruebas que presentó la Fiscalía en la formalización, a primera hora de ese día, Heriberto y Matías Ancalaf llegan en una camioneta blanca al kilómetro 12 de la ruta 35. Rápidamente, con acelerantes, comienzan un bloqueo. Luego se les une otra camioneta y otros sujetos encapuchados. El fuego y el humo comienzan. Ya está en escena su padre, Víctor Ancalaf. También llega Carabineros. En la secuencia, el huerquén le toca el chaleco antibalas al policía y ahí le habría dicho que las balas igual ingresan por el costado. La protesta es por la muerte de un motorista del sector tras el atropello de una camioneta del parque eólico. Rápidamente comienzan los enfrentamientos y Víctor Ancalaf tiene el primer diálogo con Carabineros. Exigen que miembros de la empresa dialoguen con la familia del fallecido. Porque aquí están en territorio indígena. Porque no hay que olvidar que esta es la segunda línea de la frontera del territorio mapuche, es decir, de la nación mapuche, porque usted está sobre el territorio mapuche. La línea de ustedes de los Huincas están al otro lado, ya del Biobío ya. Le viene a explicar, lo que pasa es que se habló con la persona del parque eólico, ellos manifiestan que no van a concurrir. Mi obligación es habilitar la ruta. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público presentada en la audiencia, las escaramuzas continúan con los hermanos Ancalaf como participantes. Carabineros se da la tarea de despejar la ruta. De pronto, uno de ellos recibe un perdigón. En paralelo se sostiene una reunión con la comunidad. Allí, Víctor Ancalaf hace una nueva intervención. Y le dijimos que esto también obedece a una política de Estado. En medio de la reunión se escuchan disparos y Víctor Ancalaf sale rápidamente del sector en su camioneta blanca. Que vaya al alcalde. El sargento Benavides ya ha sido herido. El fiscal mostró en la audiencia que Víctor Ancalaf llega al sector, pregunta por la situación y luego habla por radio. O sea, se trataría de un enfrentamiento entre ustedes y la gente de la comunidad. Por más de 4 horas, el fiscal de alta complejidad presentó estas evidencias producto de grabaciones de cámaras corporales de Carabineros, de drones, de captura de videos de civiles. Con estos antecedentes, formalizó a Matías y Heriberto Ancalaf por el homicidio del sargento Francisco Benavides, además por otros ilícitos relacionados al robo de madera e incluso a un abuso sexual por parte de Matías Ancalaf. Estas dos personas están imputadas por graves delitos, están imputadas por haber
tener algún grado de participación en el asesinato del sargento, hoy suboficial mayor Benavides, pero además las municiones coinciden con otros hechos de violencia ocurridos en la macrozona sur. El hecho de que haya muerto el sargento, lamentable, pero lo que puedo decir es que mi esposo y mi cuñado y mi suegro no tienen nada que ver con ese hecho ocurrido. Ellos no fueron las únicas personas que estaban en esa manifestación. Si bien don Víctor tiene un historial por el hecho de que fue perteneciente a la CAM, esa es la principal razón por la cual se le inculpa. Los hermanos Ancalaf salieron temprano de la cárcel de Angol rumbo al tribunal de Coyipulli, mientras a esa hora la Corte de Apelaciones de Temuco, por unanimidad, revocó el fallo del Tribunal de Garantía de Coyipulli y dejó en prisión preventiva al huerquén Víctor Ancalaf tras ser detenido por porte ilegal de munición. Y estimó que el imputado es un peligro para la sociedad, decretando su prisión preventiva en un plazo de 30 días de investigación. Sería una pena un delito que no tiene la posibilidad de pena sustitutiva y además por peligro de fuga. La Fiscalía trató de reconstruir el día de la muerte del sargento Benavides. El OS9 investigó videos, comunicaciones de celulares y el material del contingente de carabineros que actuó aquel día. Una investigación que recién comienza y que verá a futuro cuál será la suerte de Matías y Heriberto Ancalaf. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Cambiamos de tema para hablar del IPC, que sorprendió nuevamente y registró un 1,2% de aumento durante el mes de septiembre, su mayor variación desde el año 2008. Lo que más ha subido son, naturalmente, usted lo sabe, los alimentos. Por ejemplo, un kilo de guachalomo en enero bordeaba los 5.000 pesos. En septiembre llegó a los 6.000 pesos. Otro ingrediente, los menús chilenos tradicionales también, los tomates. El kilo se vendía en enero a 816 pesos, pero en el noveno mes del año superó ya los 1.000 pesos el kilo. Inflación que preocupa y que golpea los bolsillos de los hogares chilenos. Josefa Bustos nos cuenta. Y el sueldo no alcanza. Los plátanos hoy día están a 1.500 el kilo. La carne también subió, po. Como un 20% más o menos, 19%. El sueldo ahí está. Se nota que ha subido más caro. No se veía un alza así hace 13 años. El IPC se disparó y el bolsillo lo recién. Carne molida, pollo, pero ya está más caro. Se nota que ha subido más caro. Subió el precio más o menos, la carne molida, Por lo menos unos 1.000 pesos, 1.500 pesos más. Todo extra, todo extra. 1,2% registró el IPC del mes pasado. Preocupante, sí, sobre todo porque lo que más subió fueron los alimentos. Un registro alto para este mes y eso ha acelerado la inflación. No solamente la ha acelerado, sino que lo otro que ha ocurrido es que precios sensibles, como por ejemplo alimentos, han estado creciendo de forma importante. Afecta a las personas, afecta el día a día y en particular afecta a las personas de más bajos ingresos. No es lo mismo, porque todos tenemos que comer, que una persona que tiene un ingreso de 500.000 pesos le suba el precio de la comida a que una persona que tenga un ingreso de 3 millones de pesos o de 2 millones de pesos le suba la comida, porque como porcentaje de su sueldo es algo mucho más elevado. Yo llevaba 2 carros llenos, ahora vengo sola y vengo con un carro. La mitad. Antes era mi presupuesto súper barato. Subió doble, o sea, no es demasiado. Por supuesto, se quejan, pero de todas maneras, al parecer, tienen que llevar de todas maneras y tienen que gastar plata nomás. Pagar lo que dicen los letreros. No hay otra opción. El tomate es de los productos que más incrementó su precio, con una alza de 21%. ¿Consume legumbres? Sí. ¿Subió el precio de las legumbres? No, todavía, ahora voy para allá. Otro ítem que subió. Bueno, la gente al principio no aceptaba tanto el precio, pero igual empezaron a llevar de la necesidad y por lo que aportan los nutrientes sobre todo. Para muchos no hay más opción que pagarlo. Las legumbres registraron una alza de 3,7%. ¿Qué pasó en el mes de los asados? La carne también subió un 9,2%. Pongámonos 2 meses atrás. El lomo costaba 8.990, ahora está a 11.000 pesos el kilo. Tratar de cocinar más económico. ¿Cuánto ha subido su
su dividendo. Me habrá aumentado yo creo que entre un 5 o 6% más. Y ahora a Santiago el dividendo le subirá más porque la UF crece de acuerdo a la inflación. Así que si hoy paga 300.000 pesos, en un mes pagará cerca de 304.000. En lo que va del año, la unidad de fomento ha subido más de 1.000 pesos. Estaba pagando 150, ahora estoy en 200. Un alza de un 1,2% que además estuvo muy por sobre el 0,8% que se esperaba. A ese contexto de que septiembre suele ser más inflacionario, se sumó que, por ejemplo, el precio del petróleo subió mucho, y a eso se suma que el dólar ha subido, que también afecta por todas las cosas que importamos, ¿no es cierto? Y el aumento de la liquidez que viene producto de los retiros del 10%, el IFE y todas las medidas de soporte que dio el gobierno durante el último año. De ahí la importancia de mantener controlados los precios, de tal forma de que las personas no vean cómo esto va afectando cada vez más su calidad de vida, llevando a gente de clase media incluso a pasar a la línea de la pobreza. Es el costo de la vida que sigue en aumento. En los últimos 12 meses el IPC creció 5,3%, la cifra más alta desde el 2014. El transporte, los vehículos nuevos, el gas y los servicios de agua, entre otros, también subieron. Productos de una canasta que actualiza mes a mes sus precios y que podrían seguir subiendo. Bueno, y este alto dato de la inflación evidentemente va a tener efectos y fuertes. Al aumento de la unidad de fomento se suma un inminente nuevo incremento en la tasa de interés que fija el Banco Central, precisamente para contener el alza de los precios. Acción que tendrá impacto, por ejemplo, directo en el costo de los créditos. El dinero ya no alcanza para lo mismo que hace algunos meses. Esto no es una buena noticia para la ciudadanía. Y se nota prácticamente en todo. Se ha ido observando un aumento cada vez más sustantivo respecto del precio de los alimentos. El aumento en los precios vuelve a golpear a los chilenos y por eso se esperan nuevas medidas. Esto ratifica que el Banco Central va a tener que seguir subiendo las tasas de interés. El sorpresivo dato de septiembre elevó la inflación acumulada. En el último año ha subido un 5,3%, el registro más alto desde 2014. Sin embargo, algunos piden mirar el tema en perspectiva. Hay que tener como cuidado en no generar, digamos, demasiadas sobreexpectativas respecto de una cifra que más bien está tendiendo a ser muy acorde también con lo que está pasando a nivel global. Factores internacionales y locales explicarían la alta inflación. Hasta ahora había consenso en que el Banco Central volvería a subir la tasa de interés en 75 puntos, pero la variación de septiembre ampliaría esa decisión. Con este registro es muy probable que el aumento sea incluso mayor, o sea, podríamos ver la próxima semana un alza de hasta 1 punto porcentual en la tasa de interés de política monetaria. Por eso la tasa de interés de referencia para el mercado podría llegar al 2,5%, una medida que traerá consecuencias directas para quienes busquen un crédito. Y esto va a significar que también se va a encarecer el acceso al crédito. Probablemente los créditos de consumo tiendan a aumentar, pero lo más probable es que los créditos hipotecarios lo hagan en mayor medida, también dificultando el acceso a la vivienda propia. Un tema que la Cámara Chilena de la Construcción sigue de cerca. Para el gremio, el ya difícil escenario de precios y acceso al financiamiento se podría complicar aún más si el cuarto retiro avanza y se aprueba. Yo creo que el cuarto retiro tiene y está teniendo un impacto muy brutal. Y al final, ¿a quién más le afecta? Le afecta a aquellos que son los que tienen menos recursos. El gobierno coincide. Nos preocupa que otros proyectos, como por ejemplo el cuarto retiro, que generan mucho más liquidez y que además nos van en beneficio a los más vulnerables, pueden seguir acelerando la inflación. Pero en los técnicos hay diferencias. Para algunos el posible cuarto retiro sí se traducirá en un impulso importante a la inflación. Otros ven efectos más acotados. Una eventual aprobación de un cuarto retiro lo que haría sería aumentar la liquidez disponible y con ello las presiones de demanda, que son uno de los factores que inciden en el alza de la inflación. A medida que uno va viendo los distintos retiros, siempre va produciéndose un retiro más bajo respecto del anterior. Uno puede perfectamente darse cuenta que no va a tener el mismo impacto que tuvo en el primer retiro y así sucesivamente. La inflación, sus causas y consecuencias seguirá siendo uno de los principales desafíos para la economía y no solo por un par de meses más, ya que se espera sea un factor de preocupación, al menos durante todo el 2022. En prisión preventiva quedaron los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González y Bruno Villalobos.
Ambos fueron formalizados por malversación de caudales públicos provenientes de los gastos reservados. Designado como general director por el presidente de la República el día miércoles 14 de marzo de 2018, Hermes Soto se reunió con su antecesor en el cargo el lunes 19 de marzo. Soto Isla declaró que ese día el renunciado Bruno Villalobos Krum le hizo entrega del dinero contenido en la caja fuerte de la Dirección General de Carabineros, correspondiente a los gastos reservados de la institución. Ahí habrían 18 millones de pesos en efectivo y $60.000 americanos. Ahí se observan los bajos a mano derecha. El general Soto pudo constatar que faltaban aproximadamente 200 millones de pesos y $30.000. En la investigación se determinó que durante su gestión al mando de Carabineros, Bruno Villalobos Krum se habría apropiado de 67 millones de pesos provenientes de gastos reservados a razón de 1.410.000 pesos mensuales. Idéntico mecanismo habría utilizado su antecesor en el cargo, Gustavo González Llure, quien se habría apoderado de 123 millones de pesos y $4.000 para su beneficio personal. Según la Fiscalía, entre 2007 y 2017, Carabineros recibió cerca de 5.800 millones de pesos por concepto de gastos reservados. De ese monto, solo 2.499 millones se habrían utilizado en labores de inteligencia, persecución criminal y drogas. Todo lo demás habría sido malversado. Estando todos los funcionarios conscientes de que los gastos reservados son de responsabilidad del director general, también estaban mayoritariamente conscientes, todos, en orden a que esta asignación periódica, idéntica, era una asignación absoluta y totalmente compatible, analogable con un sobresueldo. La defensa de Bruno Villalobos descartó que los gastos reservados de Carabineros hayan sido utilizados para el enriquecimiento ilícito del ex alto uniformado. Bruno Villalobos Krum, ex general director de Carabineros, ha manifestado ante la Fiscalía ya en 2 oportunidades que no ha sustraído un peso de Carabineros en su beneficio. Ninguno. Por su parte, la defensa de González Llure deslindó toda responsabilidad en el uso de gastos reservados en el entonces director de finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría Cortés. ¿Qué ocurrió con esos dineros? ¿A qué unidades se destinaron? ¿A quién se le entregaron los dólares? ¿En qué se usaron esos dólares? Eso lo sabe solamente el señor Echeverría, porque él tenía la disponibilidad de la caja física donde estaba el dinero, donde estaban los dólares, y sabe a quién se los pasó. Se sabe que parte de ese dinero se usó incluso para fines personales. En su resolución, el magistrado explicó que los delitos imputados tienen pena de crimen y que por el carácter de reiterado, la eventual condena para González Llure y Villalobos Krum podría comenzar en los 10 años y 1 día de cárcel. Estos hechos son graves y en el común de la ciudadanía son conocidos como hechos de corrupción. Y porque además no estamos hablando de una institución cualquiera, estamos hablando de una institución extremadamente fundamental para el Estado de Derecho de nuestro país. Esto motiva a este sentenciador a estimar que la libertad de ambos imputados resulta ser un serio y grave peligro para la seguridad de la sociedad. Por tanto, este sentenciador decreta la medida cautelar de prisión preventiva respecto de ambos imputados, el señor Gustavo González Llure, el señor Bruno Villalobos Krum. Prisión preventiva durante los 180 días de plazo que el tribunal fijó para la investigación. Medida cautelar que los imputados deberán cumplir en un recinto de Carabineros. Fíjese en este registro. Un hombre pateó agresivamente un coche en el que se encontraba una guagüita de 7 meses. Este violento e indignante hecho ocurrió ante el estupor de la madre del pequeño que estaba tomando un jugo en la puerta de un café. Esta madre jamás pensó que un tiempo de relajo en un café se podría convertir en un mal rato como este. El hecho ocurrió en la comuna de Providencia, a eso de las 12 del día. Sin razón aparente, este hombre pateó agresivamente el coche que en su interior tenía una guagua de 7 meses, el hijo de Natalia. Tomándome un jugo en un café en Providencia, en Manuel Montt, y mi niño, que tiene 7 meses y medio, estaba durmiendo en su coche. De pronto pasó un hombre
de mediana estatura, mediana edad, no sé, sin ninguna característica particular, que lo pateó. No sé qué le habrá pasado a él en la cabeza, no lo entiendo y tampoco es problema mío, pero yo estaba tranquila y él de la nada fue cuando pateó el coche. Sin saber cómo reaccionar, su primer reflejo fue atender a su hijo, que se puso a llorar tras el impacto y que afortunadamente tenía puesto su cinturón de seguridad. Y mi niño lloraba y me costó unos segundos reaccionar hasta que me di cuenta de lo que había pasado y bueno, me puse a gritarle que estaba loco, que cómo se le ocurría hacer lo que había hecho, que era un imbécil. Lo impactante del hecho es que el hombre además ni siquiera se detiene tras haber golpeado el coche. Algunas horas después de lo ocurrido, Natalia pudo ver el video que registra el ataque. En ese momento como que me di realmente cuenta de la violencia gratuita de la que había sido víctima mi hijo y yo, porque el giro es súper violento, la patada es súper violenta y la imagen es impactante. Y en ese momento me di cuenta como de verdad de la magnitud de lo que había pasado. Se me apretó la guata, me dio mucho miedo, en la noche pesadillas. En el sector aseguran haber quedado asombrados también con lo ocurrido. Y aunque no todos vieron el momento de la agresión, sí escucharon el golpe. Yo te digo una cosa, estaba todo ese espacio disponible. Ella estaba allí, el cochecito frente a ella y ya, todo ese espacio para transitar. El caballero venía por allí, le dio pero con toda la fuerza, con toda la fuerza, se notaba. De hecho en sus manos las tenía así, como de gesto de rabia. Varios de los locatarios y transeúntes intentaron ayudar a esta madre que recibió el inesperado ataque. El pequeño no tiene lesiones ni el coche daños tras la patada, pero de todas maneras la madre decidió denunciar lo ocurrido. El día de hoy se cursó una denuncia en esta Brigada de Investigación Criminal Providencia por otros hechos de una situación acontecida el día de ayer, ampliamente difundida en medios de comunicación. Estos antecedentes se pusieron a disposición del Ministerio Público. Acá hay un sujeto que golpea un coche, pero de esa situación será la Fiscalía la que determina si efectivamente hay algún tipo de lesión o algún tipo de daño, por ejemplo, en el coche o algún tipo de lesión en el menor, ¿ya? Eso la verdad es que lo tendrá que determinar la Fiscalía. La Municipalidad de Providencia también ha decidido ayudar y ha hecho un llamado a entregar cualquier información que pueda dar con el paradero de este inentendible agresor. La verdad es que todo el mundo tiene acceso a mirar las imágenes del video que hay, por lo tanto yo pido que si alguien sabe quién es esta persona, por favor nos los haga saber. Pueden llamar al 1414, darnos los datos, porque para poder querellarnos o cualquier cosa, primero tenemos que saber quién es. La investigación pretende tipificar lo ocurrido, mientras esta madre junto a su hijo esperan no tener que volver a aceptar una agresión así de inexplicable y violenta en el barrio donde viven. Impresionante, ¿no? También impresionante es lo siguiente. 5.000 jóvenes participaron en una fiesta masiva en dependencias de la Universidad de Concepción que se extendió hasta la madrugada. Hasta allí, yo diría, está bien, normal. Pero la celebración no contó con mascarillas ni medidas sanitarias y dejó además, usted lo va a ver, toneladas de basura. Fue una fiesta casi espontánea. Se corrió la voz por redes sociales, como se hacía antes del 2019. Y con la nostalgia de aquellos años se juntaron bajo el campanil de la Universidad de Concepción. Vi más motos, había gente, más que todo estaba todo bueno. Primero decenas, luego cientos, al final miles de personas. No, que había cualquier gente. Habían hartas mujeres igual. Una división temática distribuyó a los asistentes entre el foro de la universidad y el terraplén de la biblioteca. Más de 5.000 personas. Carreras de moto, había gente tocando tambores, los rockeros más atrás, acá fiesta electrónica. La razón, celebrar haber sobrevivido a la pandemia del COVID-19. Un año y medio estando en pandemia, igual es necesario a veces pegarse un carrete, estar compartiendo con gente, la salud mental es súper importante. No hubo distanciamiento físico y las personas con mascarillas eran las menos. La universidad, a través de un comunicado, informó que dieron aviso a carabineros y a la autoridad sanitaria, los que se hicieron presentes cerca de las 20 horas, pero después se retiraron.
Supuestamente vinieron y se fueron, pero fiscalizadores no vi nada. Pero al llegar a la universidad, efectivamente, la cantidad de participantes de la actividad superaba con creces el número de fiscalizadores que nosotros podemos llevar en esos momentos. En el gobierno apuntaron a emprender acciones legales contra los responsables. Para que el Ministerio Público también tome los antecedentes necesarios para poder determinar las responsabilidades penales, ¿cierto?, por el incumplimiento a la normativa sanitaria y al artículo 316 y 318 del Código Penal. Tanto nos ha costado avanzar en este plan, ¿no es cierto?, de recuperación de libertades, que obviamente esto va en contra porque sabemos que todavía el virus está entre nosotros. Una fiesta que se extendió hasta las 5 de la mañana y dejó toneladas de basura en el campus, principalmente botellas de licor y latas. Un panorama que debieron enfrentar los funcionarios de la Casa de Estudios al llegar a primera hora. Que estaba lleno de latas, de cerveza, de bebida, tenían la pura embarrada. No va a salir nada bueno de esto, porque no hay distancia social, no hay nada, los chicos se van a perjudicar de alguna u otra manera y a las familias de ellos también. Un jolgorio para celebrar haber sobrevivido al COVID-19, cuando en la región del Biobío hay 226 casos activos de la enfermedad, 92 de ellos de la variante Delta. El temor ahora es que este jolgorio se termine transformando en el brote de la fiesta de la Universidad de Concepción. Ampliar el acceso a nuevos competidores y regular las rentabilidades. Esas son algunas de las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica para el mercado del gas natural, que hoy en Chile está en el 20% de los hogares y que de concretarlas podría haber una importante baja en los precios. ¿Tienes Metrogas o no tienes nada? Así de simple. O es eso o eso. Es la molestia de algunos consumidores que aseguran no tienen la posibilidad de elegir la empresa distribuidora de gas natural, que hoy un 20% de las comunas de Chile tiene, es decir, cerca de 865.000 hogares. Ese es uno de los puntos a los que se refiere la Fiscalía Nacional Económica en su informe, la poca competencia de este mercado. Y hay elementos estructurales que poco se pueden cambiar, digamos, en el corto plazo, pero hay elementos que tienen que ver con los contratos, con la manera en cómo se hacen las cosas y que ciertamente pueden ayudar a mejorar la competitividad. Y es que según la FNE, el derecho a acceso abierto a las redes de transportes de gas natural no es precisa y no se ha permitido el ingreso de nuevos competidores. Además, Metrogas creó una empresa hermana llamada Agesa, la cual compra el suministro y se lo vende a un valor mayor. Según el informe aquí, se produce integración vertical. El problema solo quedó regulado para la empresa que distribuye al cliente, en este caso Metrogas, que la rentabilidad máxima permitida no debe superar el 13%. Agesa no tiene un tope. Si uno toma el conjunto de Metrogas más su empresa Agesa, las rentabilidades ciertamente superan con creces la rentabilidad legal y eso significaría que debiera ser regulada. Esto ha significado, según el informe, que desde febrero del 2017 haya un aumento entre un 13 y un 20% en el precio del gas natural residencial pagado por los consumidores. Siempre me ha parecido mal que haya monopolio. No creo que sea justo, porque te obligan. Sí, porque tienes que pagar lo que ellos digan, porque si no te quedas sin nada. Cada consumidor en los últimos 6-7 años ha pagado 81.000 pesos más anuales por este sobreprecio y la falta de competencia y la falta de apertura de este mercado. Una situación contraria a lo que buscaba la Ley de Servicios de Gas, impulsada bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a cargo del ministro de Energía de ese entonces, Máximo Pacheco, que buscaba regular a la industria y disminuir los márgenes. Y hay un exceso de precio por sobre el precio de la regulación, y eso se llama abuso. Aquí las empresas tienen que modificar sus prácticas comerciales para que las empresas se conduzcan y se comporten conforme al espíritu de la ley. Por lo mismo, lo que proponen desde la Fiscalía es que a ambas empresas se les considere como un conglomerado y de esa manera que bajen las cuentas finales. Es simplemente regular la rentabilidad conjunta del grupo económico y que esa rentabilidad no supere el umbral exigido. Eso va a llevar los precios a la baja, ya sea porque la empresa reacciona evitando la regulación o porque va a ser regulada. Desde Metrogas se refirieron al informe a través de un comunicado, donde señalaron que están estudiando el contenido y que en caso de que estimen conveniente, enviarán los comentarios y aportes a la Fiscalía Nacional Económica.
Todo esto mientras desde el gobierno aseguraron que presentarán una ley para mejorar la regulación. Para proteger a los chilenos vamos a enviar a la brevedad un proyecto de ley al Congreso y vamos a tramitarlo lo más rápido posible. En ese proyecto vamos a recoger las recomendaciones de la Fiscalía y además los antecedentes que hemos venido recogiendo por este tema en los últimos meses. Mercado del gas que seguirá en la lupa de las autoridades y sus consumidores en medio de una investigación por la FNE por presunta colusión que todavía no es confirmada ni descartada por el ente fiscalizador. Y este lunes los candidatos a la moneda van a protagonizar un nuevo debate presidencial, una instancia que ha sido decisiva en los procesos anteriores y que a 44 días de las elecciones podrá ver usted por las pantallas de TVN. Debaten y dan a conocer sus propuestas en miras a la elección presidencial de noviembre. Lunes 11 de octubre, 22:35 horas. Es la invitación a sumarse a un importante debate presidencial. 6 de los 7 candidatos a la moneda en un nuevo cara a cara. ¿En qué orden? Este viernes se realizó el sorteo y ya está todo listo para el próximo lunes 11 de octubre. A diferencia de los encuentros anteriores, los candidatos tendrán un minuto de libre disposición al comienzo, donde podrán emplazar a sus adversarios si lo desean o hablarle directamente a la ciudadanía. Iremos con propuestas para confrontar duramente a 3 alternativas que nos parecen retrocesos, que además faltan a la verdad. Vamos a ir a tratar de convencer a los chilenos que necesitamos un cambio de raíz, pero en paz. Para privilegiar la interacción entre los candidatos, se optó por determinar 3 temas que abordarán: gobernabilidad, migración y su programa económico. ¿De qué manera se debe hoy día enfrentar lo que es las tendencias retrógradas y oscurantistas que pretenden llevar a Chile contra la rueda de la historia? Un debate que nuevamente tendrá frente a los candidatos de la centro-derecha. Sichel y Kast se disputan el segundo lugar de las encuestas, pero este último ha figurado en esa posición en los últimos sondeos conocidos. El telón de fondo, las tensas jornadas que ha vivido el presidenciable de Chile Podemos Más tras la aprobación en la Cámara del cuarto retiro del 10%. Si hay algo que tenemos claro es que no cambiamos programa, no cambiamos estrategia, porque si hay un candidato que ha sido claro desde hace muchos años ha sido José Antonio Kast. La primera diferencia es que nosotros pertenecemos a un proyecto colectivo, a un proyecto de una coalición que hizo una primaria y no a un proyecto individual donde pareciera ser más importante el liderazgo del candidato. En la tercera parte del debate y previo sorteo, los candidatos podrán interpelarse. ¿Qué ocurrirá con Boric y Proboste? En las últimas horas, un grupo de militantes del PS, encabezados por Maya Fernández, decidieron apoyar al Frente Amplista y no a la militante DC y candidata de su sector, Yanna Proboste. Boric contestó también a las críticas por haberse ausentado de los últimos debates. No hay que olvidar, y que no se le olvide también al resto de los candidatos, que las campañas se construyen con el pueblo de Chile, no solamente conversando entre nosotros. Yo espero que en el debate podamos salir de la pelea chica. Yo diría un tono asertivo. Hay que ser claro en las propuestas y no ambiguo. Si vamos a hablar del 10%, el 10%. Sin letra chica y sin amenaza. Nuevo cara a cara que ocurrirá a 44 días de los comicios, donde los candidatos buscarán marcar sus diferencias para convencer al gran número de indecisos que, según las mediciones, se convertirán en los votos claves de la próxima elección presidencial. Y atención a las siguientes imágenes porque la constituyente Giovanna Grandón, a lo mejor usted la conoce como la tía Pikachu, ella fue agredida en una protesta en Plaza Italia, el mismo lugar donde se hizo popularmente conocida. La convencional asistió esta tarde a una manifestación convocada a través de las redes sociales. Fue allí cuando un grupo de personas la reconoció, pese a que no estaba con su característico corpóreo, ¿no? Como quedó registrado en varios videos ciudadanos, primero fueron gritos, pero luego algunos asistentes la escupieron. Incluso, minutos después comenzaron a tirarle botellas con un líquido que no ha sido identificado, ¿no? La situación fue subiendo de tono, pero no sin problemas. Y con la ayuda de algunas personas, finalmente logró salir del tumulto que la estaba atacando agresivamente. Más tarde intervino Carabineros en la protesta y hubo 8 detenidos por desórdenes. Giovanna Grandón comunicó que no está en condiciones de hablar por ahora, que está bien y que, según lo que pudo ver, era un grupo reducido a los que calificó de infiltrados. Bueno, estas imágenes generaron un rechazo transversal de los constituyentes
lo que vivió Joana Grandón, ¿no? Ruggiero Cosi, de Vamos por Chile, dijo en Twitter: mi solidaridad con @tía Pikachu. Nadie puede ser agredido de esta manera. Recordemos que él vivió una situación similar al comienzo del trabajo de la Constitución. Malucha Pinto, del colectivo socialista, escribió: increíble, doloroso. Ella y todos nosotros hemos trabajado dedicadamente durante estos meses para instalar un espacio desconocido y nuevo. Arturo Zúñiga, también de Vamos por Chile, señaló: inaceptable la agresión a Joana Grandón en Plaza Italia. La violencia se debe condenar siempre, no es la forma para respaldar las ideas. Es de esperar que estos violentos reciban el rechazo de todo el espectro político. Sus palabras son solo ejemplo de la condena transversal que tuvo con este concurrido la convencional. A través de Twitter también, Tatiana Urrutia de Chile Digno dijo: toda mi solidaridad con tía Pikachu frente a las agresiones de hoy. Ella, como la mayoría de las constituyentes, estamos trabajando para construir las reglas de la democracia que se merece este país. Parte de las reacciones que deja esta agresión vivida por la convencional conocida como tía Pikachu. Conductores forestales radicalizaron el paro tras no llegar a un acuerdo con el gobierno. Cruzaron sus máquinas y bloquearon el tránsito por la principal vía de conexión del país, con lo que se encendió la alerta ante un posible desabastecimiento. Desde el gobierno anunciaron que se evalúa la presentación de una querella por ley de seguridad del Estado. El compromiso era de traer vehículos chicos. Lamentablemente, lo siento por la gente de sus vehículos, pero aquí estamos todos en el mismo cuento. Somos todos parejas, tenemos esposa, tenemos hijos y lo que queremos es una solución. Se supone que están apoyando la causa. Más que eso nosotros no podemos hacer. Hay que hacer fuerza entre todos. Claro. Pasan las horas y todavía no hay acuerdos. Las reuniones con el gobierno no dejan conforme a camioneros y trabajadores forestales, los que optaron por radicalizar el paro. Salimos sin saber si vamos a volver. Entonces, esa inseguridad, tenemos niños chicos, depende gente de nosotros y salimos a trabajar para el sustento de nuestro hogar. Y si nos van a agarrar a balazos, quemar un camión, amenazar, ¿en qué país estamos? En Coyipulli, en la provincia de Malleco, el bloqueo de la ruta es total. Kilómetros y kilómetros de vehículos esperan poder continuar el viaje justo en fin de semana largo. Lo traemos al hospital para que le inyecten. Se puso mal ahora. ¿Por qué no? ¿En qué parte quedó? Lo vienen a ver. Estamos por la línea de los vehículos livianos. Sí. Nosotros necesitamos pasar. Nosotros tenemos que entenderlo a ustedes, ¿cierto? Y a nosotros cuando nos matan, me pueden matar a mí, mi cabra chica queda sola, nosotros también solidarizamos con usted, señora. Hay harta diferencia, ¿cierto? Casos excepcionales y emergencias como la de Lucy pueden seguir. El resto debe buscar otras vías, una medida de presión por parte del gremio para exigir seguridad en la macrozona sur. Lo que vamos a discutir más adelante no es si se mantiene la vigilancia o no, sino que cómo la podemos ir reforzando. Y el problema de la macrozona sur, el problema de la delincuencia, el terrorismo, nos tiene de rodillas. Pero cuando se atenta contra la vida de un trabajador es mucho más grave. Que estamos en el mismo equipo, todos queremos más seguridad en la macrozona sur, pero eso tiene una sola condición: sin extorsiones y sin medidas de fuerza. En Coronel y otros puntos del Biobío y la Araucanía, el escenario es el mismo. Ya no quieren transitar sin resguardo policial, menos después del término del toque de queda y de que la Contraloría declarara inconstitucional el decreto que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas a cumplir labores de control de orden público. Pedimos que la Fuerza Armada de la Armada de Chile se haga cargo de la seguridad de esta región. Hoy día pedimos, los que estamos aquí, la renuncia al Contralor. Yo sostengo que este es un problema de Estado, donde tienen que estar los tres poderes alineados. Desde Contraloría aseguraron que el Ejecutivo tiene en sus manos la utilización de todas las vías existentes para revertir la decisión del organismo fiscalizador, entre ellas recurrir al Tribunal Constitucional. Mientras el paro sigue sin solución, con presencia de carabineros en la ruta, y el gobierno evalúa la presentación de una querella por ley de seguridad del Estado debido a los bloqueos. En la población Estrella de Chile de Pudahuel están preocupados por las continuas variaciones del voltaje en este sector. Hay al menos 8 familias que tienen los electrodomésticos dañados y hace algunos días se registró un incendio que los vecinos están atribuyendo a este problema. Mire. En pocos minutos el fuego se propagó por toda la casa. José y su familia resultaron ilesos, pero todavía mastican la rabia de perderlo todo en solo instantes.
Estábamos en el segundo piso, que era mi dormitorio, dormitorio de mi hijo, dormitorio de alguna visita y una pequeña sala. En ese sector estaba el computador de mi hijo, su escritorio, y en el lugar definitivo donde se inició el incendio. Estaban tomando once en el primer piso cuando sintieron una explosión. Vecinos les advierten del fuego y evacúan la casa. Las consecuencias del incendio están a la vista. Para José, todo se habría originado debido a una sobrecarga en este poste del tendido eléctrico. Un comandante o algún de un grado cargo parecido me comenta que tenía 2 bomberos electrocutados porque el segundo piso siempre estuvo energizado. En los automáticos yo los bajé porque lo teníamos independiente, primero y segundo, más el interruptor del medidor. Aún así, con su equipo, ellos midieron el primer piso, efectivamente no tenía corriente. El segundo siempre estuvo energizado. Por el momento se trata de información preliminar. José espera en los próximos días solicitar un informe a bomberos para establecer las causas del incendio. Pero los vecinos de la población Estrella de Chile en Pudahuel denuncian constantes variaciones de voltaje desde al menos 3 meses. Esto viene acarreando problemas desde junio, desde el 22 de junio. Vinieron a hacer una mantención allá en los cuestiones de la calle. Se hizo como un alto voltaje y se quemaron sobre domésticos de la casa. Su caso no es el único. Solo en esta cuadra, 8 viviendas tienen enchufes, cargadores de celulares y diferentes electrodomésticos quemados durante las últimas semanas. Los conectores de los enchufes sonaban. Yo le dije, no, algo está pasando. Entonces bajamos y la espolleta hasta reventó. Y mi esposo baja y cuando ya bajó, aquí estaba lleno de humo por una tele grande que había acá. Si bien en él ha respondido, no lo ha hecho con prontitud y los correos que mandan son poco amigables también en realidad, porque te atoran, te quieren dar 10 pesos por lo que tú quieres y la verdad que la gente lo que quiere es su equipo, sea antiguo o viejo, que estaba funcionando hasta antes de los trabajos mal efectuados. Para los vecinos, el incendio era cosa de tiempo y temen que pueda volver a ocurrir. Han venido reiteradas veces a arreglar el tema y no a hacer una reposición definitiva, solamente soluciones parche. Me parece gravísimo, gravísimo, porque podríamos estar lamentando la muerte de alguna persona, así de frío, te lo digo de una, porque así, esta población es muy antigua, aquí vive gente mayor que está postrada. La empresa Enel solo se limitó a mencionar que el incendio todavía está en investigación. Con respecto a las variaciones de voltaje, aseguran que están en proceso para dar respuesta a los afectados según el protocolo establecido para estos casos. Se realizarán trabajos destinados a mejorar la red del sector, para lo cual se ha mantenido contacto permanente con el municipio por este tema. Adicionalmente, nos acercamos a los vecinos para atender la situación que afectó el suministro y realizamos el catastro de artefactos eléctricos que pudieran tener alguna afectación. Una preocupación latente para estos vecinos que solo quieren un suministro eléctrico sin interrupciones, pero por sobre todo, seguro. Han sido mundialmente conocidos por haberse enfrentado a los gobiernos de Putin y Duterte en Rusia y Filipinas, respectivamente. Dmitry Muratov y María Ressa ganaron el Premio Nobel de la Paz por su valiente defensa a la libertad de expresión. Dejemos a los periodistas hacer su trabajo. El periodismo no es un delito. Si no hay periodismo, no hay libertad de expresión. Significa falta de confianza en la sociedad. 2 periodistas que han incomodado a las autoridades en Rusia y Filipinas. You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Putang ina mumurahin kita dyan sa forum na. Hablamos de María Ressa y Dmitry Muratov, quienes hoy ganaron el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su lucha por la libertad de expresión. En todo el mundo, una prensa libre es esencial para la paz, la justicia y el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y una pieza importante para construir instituciones justas e imparciales. Y una fiel representante en esta lucha es María Ressa, ex corresponsal de CNN en Filipinas y actual directora de Rappler, que sobre la base de la libertad de expresión ha denunciado el abuso de poder, el uso de violencia y el creciente autoritarismo por parte del gobierno de Duterte.
Es un shock, pero el hecho de que una periodista de Filipinas y un periodista de Rusia hayan ganado el Premio Nobel de la Paz te dice sobre el estado en el que está el mundo hoy y el estado en el que está Filipinas. Sin embargo, investigar al gobierno filipino y su guerra contra las drogas no ha sido fácil. Reza ha sido objeto de una serie de demandas, llegando a ser arrestada en 2019, aunque fue liberada al poco tiempo. Un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y confianza. Quien comparte el galardón con Reza es Dmitry Muratov, quien mediante su diario independiente Novaya Gazeta informa sobre las acusaciones de corrupción y abusos que pesan sobre el gobierno ruso. Este premio es para Ana Politovskaya y para todos nuestros profesionales caídos que dieron su vida por la profesión. No soy el beneficiario adecuado para este premio. Un premio que marca mucho más que un reconocimiento para él y que fue dedicado para 6 reporteros de su diario que han sido asesinados, entre ellos Ana Politovskaya, la periodista de investigación rusa que hace exactamente 15 años fue acribillada en la escalera de su domicilio. Pese a la tensión que ha habido por años entre Muratov y el gobierno ruso, el Kremlin lo felicitó por el premio. Felicitamos a Dmitry Muratov. Él trabaja persistentemente de acuerdo a sus propios ideales, es devoto de ellos, tiene talento, es valiente. Un reconocimiento que marca no solo la carrera de estos dos periodistas, sino que también es un hito en la lucha por la libertad de expresión. En pie de guerra están los regantes del río Aconcagua luego de que la Dirección General de Aguas emitiera una orden para cerrar las compuertas que permiten regar sus siembras. La medida, para priorizar el consumo humano, podría hacer que los agricultores pierdan toda la producción del año. Hoy más que nunca el Valle del Aconcagua está viviendo las consecuencias de la falta de agua. El déficit de precipitaciones, que bordea el 70%, muestra su peor cara a los agricultores y crianceros. Esto debería estar más o menos unos 70, 80 centímetros ya decrecido. Pero si no tiene agua, no crece. Vicente ha estado toda su vida ligado al cultivo de duraznos y cebada. La sequía de los últimos años lo ha golpeado fuertemente, pero hoy una resolución de la Dirección General de Aguas dice lo privarán un 100% del recurso hídrico. La polémica orden es cerrar las compuertas que distribuyen el vital elemento por los canales de regadío. Imagínate que nosotros ya teníamos problemas, si nos llevan el agua tenemos que olvidarnos, con eso nos morimos, se acaba. La resolución tiene como objetivo asegurar el llenado del embalse Los Aromos que abastece al Gran Valparaíso. Ya debiese estar operativo. Sin embargo, los encargados han negado rotundamente acatar la medida. No cerrarán estas compuertas. Quieren rescatar la poca cosecha que les queda. Estamos corriendo el riesgo que nos demandan a nosotros. Preferimos ponernos nosotros al frente que arriesgar a nuestros agricultores. Este es el Valle del Aconcagua. La agricultura campesina, la agricultura de subsistencia. Sienten que de alguna manera se les está tratando como ciudadanos de segunda clase al priorizar el agua para consumo humano. En comunas como Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué o Concón, los alcaldes de Calle Larga y San Esteban aseguran se convertirán en una zona de sacrificio. Estamos pensando incluso, pasando por la posibilidad incluso de que nos quedemos sin agua de bebida en toda la provincia de los Andes principalmente, porque también es el río precisamente la única fuente de captación. La indignación de los regantes de las secciones 1, 2 y 3 del río los llevó a manifestarse durante una reunión de sus dirigentes con el ministro de Obras Públicas, quien aseguró que todavía no se ha podido almacenar el agua suficiente para consumo. Lamentablemente, si se corta el agua vamos a perder todo. Hay mucho ganado que está muriendo por todas esas cosas, como le digo, por la escasez. La cantidad de agua que estaba llegando, que ha estado llegando al embalse de Los Aromos es exactamente cero. El gobernador Rodrigo Mundaca, quien ha sido por años promotor de la defensa del agua como derecho básico, cuestiona que no se hayan considerado las necesidades locales. Hoy día 5,5 metros cúbicos por segundo, con destino al embalse Los Aromos. Hoy día, simple y llanamente significa dejar 25 días a los 25 canales sin agua. Se va a, más que dejar sin efecto, se va a modificar de manera tal de poder, digamos, hacerlo en la forma en que cause los menores perjuicios posibles.
Compromiso adquirido que será monitoreado de cerca por los regantes del río Aconcagua, quienes buscan la reinterpretación de la medida para que se afecte lo menos posible la vida de 5.000 personas dedicadas a la agricultura y ganadería. ...22 en punto. Recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Casi 2 millones de reproducciones en menos de 2 días tiene este video de una canción de bachata. El título de este tema es Ateo y está causando polémica porque se grabó dentro de la Catedral de Toledo, que es uno de los templos más importantes de toda Europa. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Mire. Es una de las iglesias más importantes de España y uno de los mayores monumentos mundiales del arte gótico. Un patrimonio de la humanidad que contiene desde famosas pinturas del Greco hasta tumbas de reyes. Hablamos de la Catedral de Toledo, un lugar con 8 siglos de historia que ahora está en el centro. Las reacciones no se hicieron esperar. En un comunicado, la administración de la Catedral de Toledo justifica el video. Es cierto que el video utiliza un lenguaje visual provocador, pero no afecta la fe. Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo. Sin embargo, poco después la arquidiócesis del lugar salió a pedir disculpas. Pedimos humilde y sinceramente perdón a los fieles laicos, consagrados y sacerdotes que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado. Y a propósito de música, el incomparable, el gran Charly García cumple 70 años. Bueno, la fecha exacta será en 2 semanas más, pero en Argentina ya se están viviendo homenajes y actividades especiales para uno de los artistas vivos más relevantes e influyentes de la música en esta parte del mundo. A continuación, repasamos su historia de luces y sombras, genialidad de la nota de Franco Ferrer. Recorrer la historia de Charly García es esto. Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca... De nuevo, pará, vamos de nuevo. Pero también esto. Momentos donde se detiene la música y lo que aflora. Es ese otro Charly que también ha escrito esa historia. Por favor, no hagas promesas sobre olvide. Yo la oportunidad que tuve de estar en su casa, en su departamento, en su dormitorio, largo rato conversando con él. Fue extraordinariamente amable, en compañía de distintas personas que entraban y salían. Fue una experiencia inolvidable para mí. Relato de una intimidad que con cámaras TVN conoció también en aquel departamento de Palermo. Lo que se dice música electrónica, así, de baile y eso, qué sé yo, toda influencia, pero realmente no renegaría de ponerle melodía y armonía y letra a las canciones. No, me quedo sin trabajo. Charly es uno de los mejores ejemplos de genio y locura. Y así han pasado años, y así ha cumplido años, como aquel viernes en 2009 bajo la lluvia, un 23 de octubre. Cancha de Vélez y miles entonaban el cumpleaños feliz para el creador argentino, conmemorando sus 58 años. Bueno, un año menos. Uno menos, decía Charly, y tocaba el Rezo por Vos. Lo hacía junto al hoy fallecido Flaco Spinetta, otro de esos músicos con quienes eternamente ha compartido el mote de padres o héroes del rock argentino. Lo más te jode cuando se empieza a morir a gente de tu edad, ese tipo de cosas. O sea, por mí no se haga problema que soy bárbaro. O sea, realmente les deseo salud a todo el mundo, yo estoy súper. Nos decía en 2004, mucho antes, entre los 60 y 70, un soft rock de Sui Generis junto a Nito Mestre sembraba hits que hasta hoy adornan el cancionero de esta parte del continente. Pero a mediados de los 70 abandona esa ruta y se ubica con maestría en un rock progresivo. Yo no quiero volverme tan loco. La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán son bandas absolutamente progresivas y con una categoría que no tenía mucho que envidiar a lo que estaba sucediendo en el primer mundo en esa misma esfera.
Mientras, los 80 ponían a un treintañero Charlie a manejar sintetizadores para convertir esa década en la más potente de su catálogo solista, aunque en compañía de importantes músicos que convergen de manera sublime en la materialización de esos hoy día clásicos. Fito Páez era el caso de un músico juvenil con el cual tiene una alianza musical durante un tiempo. Y músicos con más carrete como la gente de GIT o de HIT, como se lo conoce en Argentina. Y abriendo el nuevo siglo, Charlie también se aproxima a todo, literalmente. El 3 de marzo del 2000 se lanza del 9º piso a la piscina en un hotel mendocino, y así lo explicaba luego a Susana Jiménez. No fue una ventana, ¿Qué fue? fue un balcón. Bueno, lo mismo. No es lo mismo. La ventana da cosas así como media, no de la ciudad desnuda, policía. El balcón, en cambio, invita a la reflexión. Ese era Charlie en voz de Charlie. Sinceramente no hay ningún grupo que me guste. No hay nada que me emocione mucho. En el mundo, te digo, ¿eh? Si quiero escuchar algo bueno, lo compongo, diría en otra oportunidad, habitando ya un mundo de excesos. No pierde la impronta del rockstar. El tipo que se droga, el tipo que se alcoholiza, no sabe dónde está, que su vida se vuelve un caos, donde va, destroza, y sin embargo sigue sacando discos, sigue haciendo giras. Necesitas a alguien que te acompañe. Pero en un estado a veces calamitoso, y una de esas jornadas de destrozos en un hotel en Mendoza le lleva a ser detenido y enviado en 2008 por la justicia a una clínica psiquiátrica para tratarse, donde amigos como Pedro Aznar y muchos otros serían importantes, aunque uno, Palito Ortega, sería crucial. Le brindó cobijo en su casa hasta donde llegó para recuperarse Charlie tras salir de la clínica justo al celebrar su cumpleaños 57. Y si así le veíamos en su casa en 2004. Este era el hombre que recibía a TVN 5 años después. Me tomó mucho esfuerzo llegar hasta donde estoy ahora hablando contigo, ¿no? Podemos decir que hoy Charly García está alejado de lo que eran los excesos y los escándalos. Hasta el día de hoy, sí. No prometo nada para el futuro. Yo solo tengo esta pobre antena. Un caudal de voz hoy día exiguo y una composición musical más escasa marcan el presente de Charlie. Distintos en territorio lírico, donde él sigue siendo un tipo muy lúcido. Hoy pasó el tiempo. Y los 70 años de edad le llegan en pandemia. La cifra es redonda y Argentina sabe que es el momento de homenajear. Hoy empezamos los especiales de Charly García, atención, en Nacional Rock. Ahí está, detrás de las paredes. Programas especiales en radios y televisión todo el mes de octubre, más las muestras fotográficas o presentaciones literarias que organiza el Ministerio de Cultura bonaerense son parte del homenaje, como haciendo un gran rezo por vos, Charly, de parte de esa hinchada que lo sigue y espera que él celebre muchos más cumpleaños. La gente hace los coros que él ya no puede entonar, como una manera de agradecerle a él lo que ha representado musicalmente para tantas generaciones latinoamericanas. Aunque sabiendo que el camino se acorta, o como dijera el propio Charly aquella noche, hace varios cumpleaños atrás. ¡Un año menos! Uno menos está por celebrarse, el número 70 en la historia de uno de los más importantes músicos que ha producido la Argentina. ¿Estará usted de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 Horas Deporte. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero tras la derrota de ayer de Chile frente a Perú allá en Lima, la verdad es que incluso muchos han perdido la esperanza. 2-0 se cae frente al conjunto del RIMAC en una actuación de verdad desafortunada, sobre todo en el segundo tiempo. Así lo comenzaba ganando Perú con este gol de Cristian Cuevas tras la falla defensiva. Había habido un remate de Sergio Peña, una gran intervención de Claudio Bravo. Sin embargo, el balón le quedó al volante peruano para anotar el 1-0 y de ahí en más, la verdad que fue una pesadilla. De lo peor que se le ha visto a Chile en estas clasificatorias, de lo peor que se le ha visto a Chile desde la época en que lo asumió Martín Lazarte, quizás solamente comparable con aquella derrota frente a Paraguay en Copa América. Un remate de Sebastián Vega, de lo poco que se pudo rescatar en el segundo tiempo, hasta cuando viene el segundo gol de Perú. Otra vez Sergio Peña apareciendo, siendo protagonista de la acción.
y anotando el 2-0 definitivo para la selección peruana. Es cierto, matemáticamente todavía existen posibilidades de clasificar, pero futbolísticamente, anímicamente, psicológicamente este equipo está muy, pero muy golpeado. Le hace falta funcionamiento. El técnico Martín Lasarte no le ha podido dar ese funcionamiento a la selección chilena. Es una de las peores derrotas en las presentaciones de la era de Martín Lasarte al mando de la selección chilena. Decíamos, matemáticamente no está fuera de Qatar, pero desafortunadamente todo hace presagiar que hasta aquí nomás llegó la ilusión de Chile de cara a la Copa del Mundo. Presionados, sin margen de error, una actitud, una comunicación no verbal que denota decepción. Vinimos con toda la intención, con toda la ilusión de sacar un resultado positivo, cosa que no conseguimos. Pecado 1. Primer pecado de Machete. No lograr los objetivos en esta fecha triple, que era a lo menos sumar 7 puntos. Eso pidió el presidente de la ANFP, Pablo Milad. Me comentaron que el presidente había comentado eso. Eso es una cuestión del presidente, se lo tienen que preguntar a él. La Roja con Lasarte ha anotado solo 3 goles en 6 partidos. Lo peor es que no ha ganado ningún duelo. El segundo pecado de Machete. Pecado 2. No concretar goles. Tenemos que aumentar nuestro porcentaje de llegada y lógicamente nuestro porcentaje de acierto, que ha sido nuestro gran talón de Aquiles. Pecado 3. La marea roja ha sido incondicional a la selección durante los últimos años. Ahora gran porcentaje ve lejano llegar a un nuevo mundial. Yo sé que la gente está dolida, está triste, está seguramente enojada, frustrada, lo entiendo. Pecado 4. Ilusión hay poca. Chile juega mal y no suma puntos. Sinceramente no creo que eso sea tan lapidario como para pensar de que no podemos ir. A pesar de todo, Machete aún confía, aunque cada vez menos, en subirse al avión que lo llevará a Qatar. Para aspirar al repechaje y las últimas clasificatorias, de que se juega todos contra todos, hay que tener más o menos 26 puntos. Chile tiene 7, se lo resumo. Faltan 8 partidos. Habría que ganar 6. Y hasta ahora, en 10 disputados, solamente ha ganado 1. Muy difícil. Partió como un sueño volver a un Mundial Qatar 2022, el destino que simplemente hoy parece muy, pero muy lejano. Arrancó con Reinaldo Rueda y en su camino sumó 4 puntos. El colombiano se marchó y apareció por arte de magia Martín Lasarte. Repito, creo que lo que uno ha vivido y toda la información que uno va recabando me permite pensar de que vamos a llegar de buena manera. Empate con Argentina y las sensaciones eran positivas. 5 puntos a 2 del cuarto y zona de clasificación directa. Todo en la fecha 7, sin olvidar que la quinta y sexta fecha se suspendieron por COVID. Pero comenzó la caída. Empate con Bolivia de local, 1 punto con Ecuador. Marcan las escasas 3 unidades de Martín Lasarte. 7 puntos que nos tienen en el 8º lugar. A 20 del líder Brasil. A 7 unidades de la zona de repechaje a manos de la Colombia de Rueda. Restan 8 partidos, 5 de ellos como local. Con 6 victorias, algunos ven esperanza. No, esto hay que pelear hasta el final. Siempre hay que pelear hasta el final. Nunca se sabe. La matemática todavía aguanta ilusión, pero la realidad futbolística y anímica de la Roja dicen otra cosa. Estos estadios y el exótico Qatar parecen simplemente un lindo anhelo que se desvanece en el desierto. En estas horas se hace trascender de que la continuidad del técnico Martín Lasarte va a ser revisada una vez que finalice la fecha triple. Partido del domingo frente a Paraguay y del siguiente fin de semana ante Venezuela. Ha sido un proceso de verdad muy doloroso. Incluso los que nunca fallan han tenido malas actuaciones. Ayer fue una noche para el olvido, para el defensa Mauricio Isla, que cometió un error que fue gravitante en el resultado del compromiso. Viene Perú dentro del área, quieren rematar, el disparo que viene, doble, Fabio Bravo, gol de Perú. Mauricio Isla intenta llegar al balón, pero solo alcanza a rozarlo. Luego pide una mano antes que la capture Cristian Cueva y provoque la jugada del primer gol peruano. Nadie la pudo reventar, de ahí aparece Cristian Cueva, que había sido protagonista recién en un entrevero con Mauricio Isla. Un golpe al mentón, una falla que le costó caro a la Roja, balde de agua fría del que no se pudo levantar en todo el partido. Con una buena jugada de Cueva por el sector izquierdo, que le había ganado la espalda a Mauricio Isla. Después de la aparición de Bravo, el remate de Guerrero y en el rebote nuevamente Cueva para definir el 1-0. Y las miradas apuntaron principalmente al 4 de Chile.
protagonista de toda la secuencia, provocó el lateral, se quedó discutiendo con Cueva y cuando reaccionó ya era tarde para evitar la anotación peruana. Se queda en la refriega, Isla vuelve, no alcanza a girar. Y después de un saque lateral nos hacen un gol que creo que de alguna manera modificó esa confianza y ese control del partido que el equipo había tenido. Una jugada totalmente evitable, el responsable un Mauricio Isla lejos de su mejor nivel. Viveza de los peruanos que no perdonaron en un nuevo clásico del Pacífico. ¿Qué podemos rescatar de la derrota de ayer frente a Perú en Lima? Quizás la actitud de Joaquín Montesinos, que llegó de emergencia y debutó en la selección, y la actuación del capitán Claudio Bravo. Le remataron 9 veces, tuvo intervenciones muy importantes y no fue para nada responsable en los 2 goles peruanos. Bravo, notable, gol peruano. Gol peruano, señoras y señores. Creo que el gol de la primera parte nos pegó mucho. Un lamento sin respuesta. Claudio Bravo fue fusilado en el Nacional de Lima. El capitán rindió como siempre. Claro que esta vez no fue suficiente. Había estado espectacular, notable, alucinante Claudio Bravo con esos guantes celestiales. 9 remates al arco, un misil tras otro hacia la portería de La Roja. Están bombardeando, gol peruano. Tenemos arquero, pero le rematan de todas partes. Bravo jamás recibió auxilio. 2 espectaculares tapadas quedaron en nada, porque a los 35-64 minutos siempre lo dejaron solo. Nos vamos tristes por el resultado. Creo que no lo esperábamos tampoco. Un golpe duro. Bravo, aquel capitán de las 2 Copas Américas, sabe que el barco se hunde, pero no quiere bajar los brazos. Tenemos que reaccionar. Creo que tenemos jugadores, tenemos potencial. La mochila pesa cada vez más, pero igual la carga. Chile, si tiene una mínima chance de llegar a Qatar, lo necesita. Claudio está más bravo que nunca. La clasificatoria, el empate 0-0 entre Paraguay y Argentina en el Defensores del Chaco. Ahí vemos un remate de Santiago Arzamendi atajado por el Dibu Martínez. Y acá está la gran ocasión de Argentina. Y van a ver ustedes cómo Omar Alderete, el jugador del Valencia, de taco la salva prácticamente en la línea para salvar el empate. Paraguay, que es el próximo rival de Chile, el próximo domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo. En este compromiso entre Venezuela y Brasil, lo ganaba Venezuela 1-0, el centro es de Soteldo, el gol de Eric Ramírez, minuto 11 para Venezuela, pero bueno, se enojó Brasil. Marquinhos, minuto 17 para anotar el 1-1, después hay un penal sobre Gabigol, Gabriel Barbosa, que mismo transforma en gol para el 2-1 de Brasil, y finalmente Anthony, una de las figuras emergentes del Ajax, para el 3-1 de este Brasil que tiene campaña perfecta, ha ganado todos los partidos en esta clasificatoria. Y el que fue un partidazo muy intenso fue el de Uruguay y Colombia, en el Parque Central, acá a la luna, en un gol a Suárez por un milimétrico fuera de juego. Lo celebraba el delantero del Atlético de Madrid. Increíble. Y lo que se pierde de Duván Zapata tras la asistencia de Luis Díaz es también para no creer. Ahí está. Fue empate 0-0 entre Uruguay y Colombia. Gran, pero gran campaña de Ecuador, que le ganó 3-0 a Bolivia. Sacó adelante la tarea. Michael Estrada para el 1-0 de los ecuatorianos. La asistencia de Byron Castillo. Ener Valencia para el 2-0. El pase había sido de Caicedo. Y el propio Ener Valencia, figura del partido, anotaría el 3-0 definitivo de este Ecuador, que está por ahora clasificando de manera directa al Campeonato del Mundo de Qatar 2022. Bueno, la selección chilena se prepara para su próximo desafío, su próximo rival en esta triple fecha clasificatoria es Paraguay, será en San Carlos de Apoquindo el domingo a las 21 horas. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo se encuentra sexto en la tabla de posiciones con 12 puntos, después de empatar, como vimos, con Argentina. Un resultado que le brinda un refuerzo anímico a la albirroja, que necesita ganar en Santiago y en la altura de La Paz después, para seguir con vida en la ruta hacia Qatar 2022. Eso sí, va a llegar a Santiago con 2 importantes bajas por la acumulación de tarjetas amarillas. Quedan fuera del pleito con Chile el defensa Atlético Mineiro, Junior Alonso, y el volante del Gremio Matías Villasanti. Ambos no podrán jugar
ante La Roja. Esperamos, por supuesto, una mejor respuesta futbolística, un mejor resultado para Chile, aunque ya las posibilidades matemáticas están muy, pero muy alejadas. Hasta aquí 24 horas deportes, pero sigue las noticias después del corte con Iván Vélez. De regreso con las noticias, le contamos que 46 muertos y más de 100 heridos son las cifras que deja un impactante atentado ocurrido en Afganistán y que se adjudica ISIS-K. Este ataque terrorista es el más mortífero desde que los talibanes llegaron al poder. Escuché la explosión, estaba cerca y lo que vi era como el fin del mundo. Vi que estaba lleno de cuerpos tirados en el suelo. El terror y la incertidumbre se tomaron las calles de la ciudad afgana de Kunduz, en el norte del país. Un ataque suicida en una mezquita interrumpió la oración durante la tarde del viernes, dejando al menos 46 muertos y más de 100 heridos, convirtiéndose así en el ataque más mortífero en Afganistán desde que los talibanes tomaron el control del país hace casi 2 meses. Puedo decirles cuántos cuerpos he tenido que llevar en mi vehículo. No había ambulancia. El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, lamentó el ataque. Esta tarde hubo una explosión en una mezquita de nuestros compatriotas chiitas. Como resultado, un número de ellos han sido martirizados y heridos. A través de un comunicado, el ISIS-K se atribuyó el atentado, explicando que fue realizado por un musulmán uigur y que tuvo como blanco tanto a chiitas como a los talibanes por su supuesta voluntad de expulsar a los uigures del país. Para los talibanes, la existencia del Estado Islámico Jorasán representa una amenaza más que potencial. Es una amenaza que puede ir creciendo en el tiempo, rivalizando con su liderazgo en un momento en el que los talibanes están tratando de demostrar la capacidad de gobernar. El ataque ocurre luego de varios atentados que se ha atribuido a esta organización y que han encendido las alarmas del recientemente instaurado mandato de los talibanes en Afganistán. Y la justicia argentina dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández en el caso de encubrimientos a los responsables del atentado a la AMIA. El tribunal consideró que no hubo delito por parte de la entonces jefa de Estado por haber impulsado la aprobación en el Congreso, el año 2013, de un memorándum con Irán para poder interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba, que causó 85 muertos el año 1994. Esta causa contra Fernández y varios de sus funcionarios fue abierta por el fallecido fiscal Alberto Nisman el año 2015. Poco después, usted recordará, el fiscal apareció muerto en su departamento, un caso que conmocionó al país y que todavía no está resuelto. Hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato en 24 horas. Espérenos. ...24horas.cl. Hace minutos el juzgado de garantía de Collipulli resolvió dejar en prisión preventiva a los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf, ambos investigados por su eventual participación en el homicidio del sargento de carabineros Francisco Benavides. Por razones de seguridad, envió a los imputados a la cárcel de Valdivia y rechazó la solicitud de la defensa que pedía el ingreso a la cárcel de Angol. Se entregó un plazo de 2 meses de investigación. Además, se le formalizó por otros 5 hechos más, 2 relacionados con disparos injustificados, uno de abuso sexual y otro de tenencia ilegal de arma prohibida. Toda la información está en 24horas.cl. Bien, pues termina las noticias, pero ya llega una noche con acción. Juego de patriotas. Harrison Ford se interpone a un ataque terrorista y se convierte en el blanco de una guerra que no es la suya. Quédese en TVN, que tenga buenas noches.